Bueno, gracias a todos los que están atendiendo y participando. Ojalá que les sea de valor. Voy a arrancar, si les parece bien, compartiendo una presentación que en realidad la voy a usar a modo de guía. Bueno, a ver, como un poco decía Mercedes recién sobre mí, y tomé este posteo de referencia de LinkedIn. Hoy soy el responsable del programa de transformación de negocios e innovación de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, programa que de alguna manera cofundé en 2017 con la Cámara cuando era CEO de una aceleradora de startups y cuando la innovación abierta empezaba a ser un tema que sonaba, que empezaba a resonar en los negocios. Básicamente, hablando ya en criollo, esto de conectar startups o emprendedores con empresas. Y bueno, la verdad que la aceleradora que yo dirigía tenía digamos, un objeto de negocio importante en este sentido. No solo quería buscar startups y potenciarlas e invertirlas, sino además hacerlo sabiendo que determinadas industrias tenían determinados dolores, determinados problemas de negocio, desafíos, que las startups podrían ser una muy buena solución para, digamos, para darles esa llegada al mercado y esa propuesta de valor adicional que necesitaban. Por lo tanto, a ver, además, para que sepan, en ese momento, a fines de 2017, hicimos una primera actividad que fue una actividad de innovación en el campus de San Andrés, en otra universidad. Siempre la academia en estos temas es fundamental y salió muy bien. Fueron empresas socias de la Cámara, fueron emprendedores y bueno, a partir de ahí fue creciendo este programa en la Cámara. Yo hasta hace fines del año pasado era asesor externo de la Cámara, después me asumí un rol más gerencial en un proceso de transformación que la Cámara también está atravesando. Y bueno, en paralelo, como decía Mercedes, asesoré y asesoro a gobiernos. De hecho, recién terminé de hacer un proceso como jurado de evaluación de emprendimientos en la provincia de San Juan, y también empresas que están en esta búsqueda de cómo atravesar quizás un proceso de digitalización de valor, trabajando con emprendedores e innovadores. Y un poco sobre el título, yendo digamos, a traducir de qué se trata esto, por si no es lo suficientemente claro. Básicamente, hoy hay un contexto que todos saben bien cuál es, y bueno, el driver de transformación puede que no esté adentro de la compañía. Probablemente no esté adentro de la compañía, de cualquiera de las compañías en las que ustedes trabajan, lideran o son dueños o dueñas. Puede que el driver de transformación esté afuera, y en ese caso, hoy las startups son un muy buen agente de cambio, y además están más que nunca necesitadas de poder trabajar con empresas para, obviamente, encontrar su sostenibilidad, su tracción comercial, su validación de modelo de negocio, y me parece que es momento de que este tema empiece a escalar en la agenda de negocios a nivel país, básicamente porque lo que necesita Argentina, y no soy ningún sabio ni economista, es que la tasa de natalidad de empresas sea positiva, que todos los años, cuando cierra de alguna manera el balance país, se creen más empresas de las que se cierran, y juntar estas dos puntas, para mí en lo personal, es un aspecto fundamental. Como les decía, en esta charla les quiero contar desde mi experiencia, y para eso voy a usar una foto de fondo que, a mi entender, resume bastante bien qué es lo que, qué es lo que yo pretendo de alguna manera lograr con mi aporte en este tema, en esta materia. Esta foto es del año pasado, fue la jornada de innovación anual que hacemos en la Cámara de Comercio en Córdoba. En ese evento y en esa actividad armamos un panel que buscaba cristalizar esto que les cuento, y en ese panel teníamos a dos empresas. Primero, voy en orden. Había un emprendedor que hoy tiene una solución. Básicamente, él originalmente la picheaba como el Uber de los transportes, digamos, una solución que apuntaba a conectar dadores de carga con transportistas. Realmente, un dador de carga es cualquier empresa que tenga eh, digamos, una carga para entregar a un punto de venta, o alguna empresa que necesite ese insumo, y los transportistas
son todos los que tengan de alguna manera un camión o varios y participen de esa, digamos, de ese circuito, de esa dinámica. A ver si me deja subir la presentación, un segundo. En esa mesa, la persona que está ahí, que dice, hay un cartelito que dice emprendedores, es esta persona que les comentaba. Además de él, de Diego, que es el CEO y cofundador de Avancargo, yo estaba en modo quizás acelerador, además de ser parte de AmCham, estaba ahí cumpliendo un rol, en realidad arrastrando un rol que es que como CEO de la aceleradora fui el primer probablemente inversor validador o uno de los primeros que validé al startup invirtiendo, no con mi plata obviamente, sino con la de la empresa. Después teníamos en esa misma mesa el Estado, que está ahí como a mi derecha, que estaba representado por el director nacional de Capital Emprendedor. ¿Por qué menciono al Estado? Porque es fundamental para que estas juntas, empresas y startups articulen. Además teníamos a Empresa 1, representada por Murchison, la persona que está ahí, que hoy es amiga, se llama Christian Van Hagen. Murchison es una empresa muy interesante, una empresa nacional que tiene más de 120 años y que tomó la iniciativa en esta dinámica de empezar a trabajar con startups para buscar vectores de crecimiento. Hoy ya lleva algunas inversiones hechas en startups, pero no simplemente invierte, sino que trata de buscar socios de negocios. Murchison, yo ahí también haciendo un rol con ellos de trabajo, invirtió también en Avancargo, buscando ver cómo desde su know-how logístico tenían ahí una oportunidad de también agregar una capa de valor digital. Y después, la persona, la mujer que está en el medio, en el centro, Gabriela Macagni, en ese momento directora del fondo de inversión Corporate Venture Capital, como se suele decir, del fondo corporativo de inversión en startups de Superviel, también invirtió en Avancargo. Y también invirtió en Avancargo. ¿Y por qué invirtió en Avancargo? Y esto es una anécdota personal. Me tocó trabajar 3 meses ayudando a Superviel justamente en poder hacer inversión en el ecosistema emprendedor. Y cuando entro, uno de los dolores o de las oportunidades que había en Superviel tenía que ver con, todos sabrán, o algunos quizás sabrán, que el Superviel es un banco que tiene como mercado objetivo las pymes. También trabaja con individuos, pero le pone mucho foco a las pymes. Y dentro de la propuesta de valor para pymes, tenían el subsegmento de transportes. Transportistas, y obviamente oferta de leasing, oferta de una línea de crédito, algunos beneficios en algunas, por ejemplo, en compra de carga de combustible, en cambio de neumáticos. Tenían una oferta interesante, pero solo tenían en su cartera 700 transportistas, o sea, 700 empresas transportistas. Quizás suene mucho el número, pero Diego, el emprendedor, tenía y tiene una base de datos de más de 100.000 empresas de transporte. Claro, Diego tiene más de 15 años de experiencia trabajando en la industria, pero desde una terminal automotriz que vendía camiones y otras cosas, como era Volvo. Entonces, conocía mucho y con el paso del tiempo se armó una base de datos muy grande. Por lo tanto, tiene, y su emprendimiento tiene muy bien mapeado quiénes son los transportistas que operan en Argentina, qué flota de camiones tiene la antigüedad, quién es el titular, el riesgo crediticio, una cantidad de data impresionante. Y claro, Avancargo, que es una especie de marketplace de cargas, tiene una experiencia digital, tecnológica bastante avanzada. ¿Y qué pasaba con Superviel? Y probablemente entre 700 y 100.000 había una oportunidad de negocios muy grande, y al mismo tiempo Superviel no tenía, o en su momento no tenía, el año pasado, un onboarding digital de esos clientes un poco más, con menos fricciones. Por lo tanto, había una sinergia natural. Lo interesante de esto es que para poder hacer la inversión en Avancargo, en su momento el directorio de Superviel nos puso como desafío que encontráramos el fit del negocio, y en el momento que encontráramos cómo había sinergia de negocio y cómo también el banco iba a poder participar
de ese flujo de negocio de manera clara, recién ahí la inversión. Y a Diego, el emprendedor, le interesaba más que el banco pudiera darle capas de servicio y beneficios a sus transportistas para promover el uso de la aplicación que la inversión, porque a esa altura Diego ya había levantado capital. Lo bueno es que se llevó el capital y también el acuerdo de negocios. Pero lo importante de esto que les quiero contar como experiencia es que muchas veces, y por debajo del radar, porque es un tema que quizás todavía no está tan masificado, las empresas ya están trabajando y están invirtiendo en startups. Lo más interesante de esta mesa es que probablemente Cristian y Gabriela, cada uno con su curva de experiencia, ni hablar de Tomás desde el Estado, yo seguro, cada uno aprendió un montón. Imagínense una mesa donde tenés un emprendimiento cuyo emprendedor y su equipo emprendedor tiene mucha experiencia, tenés un Estado involucrado, tenés de mínima 2 empresas que son complementarias, una de logística y otra digamos, del sector financiero, todos tratando de alguna manera, sinergizarse para solucionar un problema que es estructural en Argentina, como es el transporte, o sea, es un desafío sin duda, como también es la cuestión financiera, todos trabajando de manera colaborativa. Por lo tanto, el primer mensaje o el gran mensaje que les quiero transmitir es que además de lograr quizás con una startup solucionar un problema de negocio o encontrar un driver de negocio para generar más revenue, más ingresos a la compañía en la que ustedes trabajen, también van a tener un aprendizaje y un crecimiento profesional y personal enorme. Ni hablar de emprendedor, que trabajar con una empresa que le da atracción de negocios, que le da contención, que le da un montón de ayudas y también le genera un montón de obstáculos, vamos a decir las cosas como son, ni hablar de la experiencia para el emprendedor. Entonces, esa foto quedó, después obviamente fue algo que salió en prensa porque es un caso muy interesante, Avancargo levantó más de $1 millón, también invirtió Globant, unidad de negocios de inversión en startups, y algunos otros empresas y ángeles inversores bastante interesantes. Bueno, ahora me pongo un poquito más conceptual, para ver cómo se debiera gestar la unión de estos mundos. Lo que les quiero contar básicamente, y se los puedo ilustrar con mis manos, por un lado los startups están en busca de su modelo de negocios. Son, digamos, en busca constante, o sea, podemos hablar de Uber, incluso podemos hablar de WeWork con todo lo que está atravesando, y justamente lo que está atravesando es porque su modelo de negocios no termina de estar configurado. Y es un poco la magia que tiene un startup, independientemente de que logre una evaluación de miles de millones de dólares, está constantemente buscando pivotar, cambiar, iterar su modelo de negocio. Del otro lado, la empresa ejecuta un modelo de negocio, ejecuta un modelo y un plan de negocios. No lo busca, a veces sí lo busca, generalmente está más en un plano de ejecución. Y hay bastantes cuestiones que no son idénticas entre una startup y una empresa. Por ejemplo, para el startup las necesidades del cliente son desconocidas. Las características del producto que quiere desarrollar son desconocidas. El modelo de negocio ya dijimos que es desconocido y la búsqueda es por iteración, o sea, prueba, falla, hasta que en algún momento logra la validación de escala. La empresa, digamos, tiene un plan que describe lo conocido, generalmente apunta al futuro con variables conocidas, con su historia, tiene características, sus productos tienen características conocidas y suele hacer extensiones de línea o lanzar servicios adyacentes, sus clientes y sus mercados son conocidos y el modelo de negocio es conocido y está recontravalidado. Y de hecho a veces entra en rendimiento marginal decreciente, o sea, deja de performar o deja de crecer. Pero después hay otras cuestiones. Una empresa mira estados financieros, una startup tiene métricas muy particulares, una empresa suele tener un departamento de ingeniería, una startup hace Customer Development, que básicamente es una manera de estar todo el tiempo buscando idear y validar sus hipótesis, y también hace digamos, validación del segmento de clientes. Digamos que una startup, hasta que no logra validar un segmento de clientes, no lo crea. Y por lo tanto tampoco desarrolla mucho producto, ni invierte mucho en su producto hasta que eso sucede. Si no, tiene que destruir y no tiene, digamos, muchas municiones. O sea, hoy el capital a una startup no le sobra.
En cambio, una empresa tiene un departamento de ventas, un departamento de desarrollo de productos, etc. Estos dos mundos que parecen lejanos, hoy hay que tratar de acercarlos a un área de co-creación, donde de alguna manera las interfaces persona o personas, la interfaz cultura, la interfaz tecnología, la interfaz comercial, y hasta otras tantas que se les puedan ocurrir, esas son las principales, se empiecen a engranar de alguna manera, se empiecen a conectar. Bueno, hay un gráfico que no se ve, pero un poco mi idea era contarles otro ejemplo en este sentido, para terminar de ilustrarlo. Hace un tiempo estaba asesorando al directorio de Renault Argentina en temas de innovación y tratando de ayudarlos a ver cómo podían abordar de alguna manera toda esta problemática que está atravesando la industria automotriz. Es una industria con, yo diría, una ineficiencia comercial, o sea, tiene realmente una cadena logística bastante complicada. Hasta que el auto llega al punto de venta, en el medio hay un montón de costos y de tiempos que se alargan. Y hay una startup, y la verdad le está yendo muy bien, que se llama Checkers. Es un e-commerce de autos usados, básicamente. Checkers es una compañía que, si uno la ve, es muy disruptiva. O sea, es un e-commerce de autos usados. Uno creería que eso lo puede hacer cualquiera. Bueno, no es tan fácil. Los dos fundadores o los co-founders de Checkers son ex OLX y tienen una muy buena carrera profesional, armaron un equipo muy lindo. Y claro, ¿qué dolor detectó Checkers en la industria de compra-venta de autos usados o el retail automotriz? Que el proceso de compra de un auto usado es terrible, y el de venta ni hablar. O sea, los que hoy están participando acá y están escuchando lo que digo, lo padecieron en algún momento. Bueno, ellos se propusieron hacer un proceso con la menor cantidad de fricción posible, al punto de que hoy, si compras un auto en Checkers, lo recibís en la puerta de tu casa. Y eso es algo que puede creer, pero pasa. Y les aseguro que los chicos tienen métricas y van creciendo de gente que cada vez más compra el auto sin verlo, y lo compra 100% online. Entonces, cuando una mesa de innovación, de sensibilización, como se suele decir en Renault, fueron los chicos de Check a presentar, claro, el director comercial, un fenómeno, obviamente lo primero que les preguntó es cuántos autos están vendiendo. Supongamos que el número fue de 100 por mes. Y su respuesta fue, bueno, nosotros movemos 4.000 usados, por dar un ejemplo. Y cuando termina la charla, que obviamente nos iban a poner de acuerdo en ese momento, el CEO, Luis Fernando Peláez, un colombiano, mira a los chicos y les dice: pero yo quiero que la experiencia de comprar un auto en Renault, sea 0 kilómetros, sea usado, sea una experiencia disfrutable, no sea terrible. Por lo tanto, en esencia, lo que ustedes están haciendo es lo que nosotros también queremos lograr. ¿Hubo algún proceso de trabajo entre Renault y Checkers? No, pero sí lo hubo con otra empresa, que es la que mencioné más temprano, que es Murchison. Y la realidad es que voy a contar lo mínimo indispensable de este caso, porque no hace falta tampoco develar muchos detalles, pero cuando estábamos en el proceso de innovación en Murchison, buscando startups, Daniel Alexander, que es director de estrategia de desarrollo corporativo, la verdad una persona de la que aprendí un montón, me plantea un día en una reunión que ellos tenían una idea interna hace un par de años, no importa, menos el periodo de tiempo, pero claro, ellos, como ustedes no sé si saben, pero muchos son, además de ser una empresa de logística, estibaje y de tener servicios logísticos, tienen el puerto de Zárate, que se llama Terminal Zárate. Es un lugar impresionante. Vos llegás con el auto y ves como toda una especie de extensión luminosa. Claro, son los espejos de los autos, son los parabrisas que reflejan la luz del día. Es un mar de autos, miles, cientos de miles de autos. Bueno, Terminal Zárate es el principal puerto por el que se exportan e importan autos en Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Vos durante bastante tiempo tenés un aging de autos que están estacionados, que esos autos, diciéndolo de manera muy simple, no se mueven hasta que obviamente no se mueve el mercado.
Entonces, claramente, Murchison veía una oportunidad de simplificar la cadena comercial. Dicho a lo bruto, tranquilamente se podría pensar que ellos podían vender los autos del puerto a tu casa. Y el desafío que me hizo Daniel en su momento, y también estaba Cristian, fue, bueno, ¿podemos buscar alguna manera ágil o distinta de abordar esto con alguna metodología más del mundo startup para tratar de ver si en poco tiempo esta idea camina o no camina? Y lo que acordamos fue trabajar 2 meses, todavía lo recuerdo, durante 2 meses, que fue el verano de 2019, fui entre 1 y 2 veces por semana a levantar un montón de información, a entender cómo funcionaba el negocio y digamos, a formular una serie de hipótesis. Cuando formulamos esas hipótesis, descubrimos que había algunas oportunidades a validar. Una de ellas era tratar de entender, a ver, si por ejemplo los autos que entran de China y de Corea al país, que tienen poco músculo comercial en Argentina, si venían creciendo en su, digamos, en su participación en las ventas de autos, y si había ahí una oportunidad y un segmento para explorar, pero también quizás con otras marcas y otras gamas. Entonces, cuando llegamos más o menos a un set de hipótesis que ameritaban avanzar, yo en su momento veía en mi cabeza 3 posibilidades. Bueno, la empresa podía invertir en tecnología y construir su propio e-commerce y gastar mucho tiempo y dinero en hacerlo, más al estilo como lo suelen hacer las empresas. Y soy ex Telefónica, muchos años de Telefónica, y les puedo contar innumerables casos que fueron de aprendizaje, obviamente. La segunda opción era comprar alguna especie de tecnología que ya existiera, un e-commerce que ya existiera, pero que no estuviese obviamente en su apogeo, y había un par de opciones también. Y la tercera era encontrar una startup o un emprendimiento que tuviese digamos, las cualidades o las características parecidas a lo que nos imaginábamos como producto. Y ahí entró Checkers en escena. Claramente, cuando uno trabaja con emprendedores y recorre el país y participa en un montón de actividades, tiene a mano muchos emprendimientos en distintos estadios. Y en su momento hicimos este vínculo con Checkers y tratamos de entender si a través de una marca que ya existía, que ya estaba vendiendo, que ya tenía tecnología y un equipo de trabajo, podíamos hacer un go-to-market, ¿no? Podíamos salir al mercado con una prueba piloto. Y bueno, este es un caso para mí espectacular, independientemente de su escala. No solo se hizo la prueba piloto y se vendieron los primeros autos de marca Chery, 0 kilómetros a través de Checkers, sino que obviamente Murchison también tiene la oportunidad de poder hacer una inversión ahí. Se haya hecho una inversión no importa, digo, no quiero ir a esos detalles, lo que digo es que acá, para llevarme un concepto de esto que estoy contando, cuando una empresa entiende que puede explorar una oportunidad de negocios con capacidades externas, si encuentra una startup que está en un estadio temprano, pero bien configurado, que tiene producto, que tiene equipo, que tiene modelo de negocio validado, que tiene financiamiento, no solo puede hacer un acuerdo comercial, independientemente de cuál sea su configuración, y no solo puede haber un aprendizaje cruzado espectacular, sino que además puede invertir. Y de hecho lo digo de otra manera, si hacen un acuerdo de negocios y la empresa no invierte y el acuerdo de negocios termina siendo exitoso, y en este caso supongamos Checkers, o no importa, la marca de fantasía que sea, logra vender autos 0 kilómetros y eso mejora las perspectivas de crecimiento del startup y los inversores se entusiasman, la evaluación de la compañía aumenta. Y si la empresa con la que está haciendo el negocio no invierte, no captura ese valor. No captura ese valor. Obviamente hay distintos modelos acá y esto sí está en la presentación y no se los voy a poder mostrar, pero sí de alguna manera narrar. Cuando uno trabaja con un startup, puede tener una búsqueda de retorno estratégico o puede tener una búsqueda de retorno financiero. También puede tener ambas. La realidad es que hoy en el mundo hay empresas que están haciendo corporate venture capital, que es una de las expresiones del corporate venturing como esta disciplina que contaba Mercedes al principio, o puede hacer innovación abierta en una expresión más liviana, como puede llegar a ser un acuerdo comercial, o compartir know-how o capacidades, o incluso mentoría, o hasta en el caso más sencillo, hacer una especie de hackathon o concurso
digamos, y al emprendimiento que mejor resuelve un desafío que tiene la empresa, darle un premio económico o en especies o in kind o como sea. Bueno, un poco para de mi lado, quizás cerrar la exposición a pesar de las dificultades que tuvimos a nivel técnico y pido disculpas. Lo que les quiero contar es que hoy, a ver, hay dos cosas y con esto cierro. Por un lado, hay una oportunidad de trabajar, o sea, hay una oportunidad, esto lo veo desde la cámara, desde la AmCham. En las últimas 5 semanas me tuve el placer de entrevistar a 4 CEOs espectaculares, al de Microsoft, al de Google, al de Accenture y al de Cisco. Y todos hablan o todos hacen referencia de alguna manera a la digitalización impuesta, ¿no? Hoy con casi todos los sectores de la actividad económica en su core de negocios o en su cadena de valor hackeados, ¿sí? O en jaque porque no pueden operar normalmente, la digitalización pasa a ser una urgencia, ya no es la transformación digital, es la urgencia de la digitalización. Entonces, trabajar con emprendedores es una gran oportunidad animarse a formular los problemas que hoy una empresa tiene de una manera positiva y constructiva. Ahora les voy a dar un ejemplo, para que los emprendedores y los actores que trabajan con emprendedores, incubadoras, aceleradoras, academias, el LITVA está lleno de emprendedores, el LITVA tiene una gran base de emprendedores que participaron del concurso, que entiendo, creo que se hicieron 1 o 2 ediciones ya del MIT 100K, y además una de ingenieras, tiene un montón de emprendedores, así innumerables casas de estudio, academias, tienen sus incubadoras internas. Hay un montón de actores que cuando uno como empresa tienen claro qué quiere resolver y más o menos tienen claro qué recursos puede poner, no es tan difícil atraer a los emprendedores a venir a pitchear, a venir a presentar sus soluciones. Y acá hay un concepto, un ejemplo que les quiero dejar, que la imagen está buena, pero no importa, lo reproduzco como pueda. Imagínense que somos un retail y nos juntamos en nuestra reunión de management y nos damos cuenta que tenemos un problema, y es que no estamos reponiendo el stock lo suficientemente rápido y creemos que cuando nuestros consumidores, nuestros clientes vienen a la tienda, no nos compran y se van o nos compran menos porque no encuentran el producto que necesitan. Entonces, uno de nosotros define que necesitamos comprar un robot para detectar los quiebres de stock en góndola o poner una capa de inteligencia artificial o machine learning o lo que sea. Pero básicamente postulamos un pedido, o como en el mundo corporativo se suele decir, armamos un RFP o algo y queremos comprar ese robot, esa tecnología. Bueno, para mí no es la forma esa de trabajar con el ecosistema emprendedor. Podés comprarle un robot, un startup, o una tecnología, una startup, pero está siendo sesgado. Básicamente, hay un sesgo en la visión de negocio, hay un sesgo en que somos los mismos de siempre, que nos reunimos con determinada periodicidad, que conocemos la industria hace bastante, que trabajamos con los mismos proveedores, que tenemos los mismos o compartimos la misma cultura, con sus cosas buenas y malas. ¿Y cuál es el problema de ese sesgo? Que lo único que hace es hablar del negocio, no le está haciendo lugar al usuario en realidad. Asume el dolor del usuario, que es que no está encontrando el stock en la góndola. ¿Qué pasa si en realidad, digamos, planteamos esta situación con un foco de búsqueda más amplio, con una pregunta, como se suele decir, de diseño? Y de alguna manera enunciamos lo siguiente, nosotros, ¿no? ¿Cómo podríamos contar siempre con stock de los productos que quieren los consumidores? O sea, discutimos sobre este problema y decimos, alguno de ustedes dice, che, ¿cómo podríamos contar siempre con stock de los productos que quieren los consumidores? Esa pregunta tiene múltiples respuestas. Habilita un flujo mayor de ideas y para mí mejora la probabilidad de solucionar el problema. Ahora, quizás el dolor del usuario sea tan grande como para crear una solución que le ahorre ir a la tienda. Y nacen los Rappi de este mundo, que hay innumerables Rappis. Entonces, hay un caso que para sí se hizo esta pregunta, que es el de Walmart, que compró Corner Shop en Chile, y hay otros tantos casos. Corner Shop es algo muy parecido a Rappi, pero fíjense que si probablemente los retails hace unos años se hacían esta pregunta,
hoy tendrían probablemente un vínculo con los Rappi mucho más estratégico. ¿Lo tienen? Sí lo tienen, pero Rappi de alguna manera ya tiene la relación directa con el usuario, con el cliente, lo entiende, sabe qué consume, qué quiere, cuándo lo pide, cómo incentivar la compra. Toda esa información que vale oro. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación, por asistir y de nuevo disculpas por los problemas técnicos.